Pues buenas tardes, continuamos con la siguiente ponencia del día de hoy, la cual nos va a impartir el maestro Luis Fernando Valderas Espinosa, anteriormente su procurador de acuerdos conclusivos y gestión institucional de la PRODECON. Actualmente ya labora de manera independiente, por el cual le agradecemos el apoyo que siempre nos brindó en este tiempo. Muchas gracias y se le agradece eternamente. El tema será compliance fiscal y antes comentaremos brevemente su currículum. Maestro Luis Fernando Valderas Espinosa, abogado fiscalista. Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac de Jalapa. Entre sus diversos estudios destacan la licenciatura en Contaduría Pública y las maestrías en Administración Pública y Derecho Corporativo. También cuenta con el diplomado en Derecho Fiscal, especialidad en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, así como un diplomado en Derecho Judicial. En el ámbito laboral, ha desempeñado diversos cargos tanto en la Administración Pública del Estado de Veracruz como en la Administración Pública Federal. En el ámbito fiscal y administrativo, ha laborado en el Servicio de Administración Tributaria y por varios años se desempeñó como secretario de Acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración, así como de diversas salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. También se desempeñó como secretario del tribunal en el Sexto Tribunal Colegiado Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, del Poder Judicial de la Federación. En junio de 2013 se incorporó a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente como director de Área de Quejas y Reclamaciones de Impuestos Federales. En agosto de ese mismo año fue nombrado delegado en Veracruz de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y en noviembre de 2015 fue designado como director general de Quejas y Reclamaciones de Impuestos Federales. Posteriormente, en octubre de 2019, fue nombrado director general de Acuerdos Conclusivos y en enero de 2021 fue designado subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de la PRODECON, cargo que ocupó hasta octubre del 2022. Actualmente ejerce su profesión como abogado en la firma Egewisch López Consultores, especialistas en temas jurídicos, fiscales y contables, con más de 30 años de experiencia. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, muchas gracias. Pues primeramente agradecido por esta invitación. La verdad es un gusto estar aquí compartiendo y charlando un poco de los temas, y creo que en el orden en el que se han llevado los temas en la convención, creo que ha sido muy óptimo. ¿Por qué? Porque pues, se habla de beneficiario controlador, se habla de las obligaciones que tenemos en la pues, comúnmente llamada, ¿no? Ley contra el lavado de dinero, y ahorita voy a hablar un poco de lo que es el compliance fiscal, que no es otra cosa más que precisamente el debido cumplimiento en materia fiscal. Y creo que no nada más podríamos abarcar en materia fiscal, sino pues en todas las materias en general, de acuerdo al negocio, al giro en el que pues los contribuyentes o nuestros clientes a los que asesoramos pues tengan que ver. Creo que ya la cultura que nosotros tenemos que transmitirles a nuestros clientes es de prevención. Hay muchos contribuyentes hoy en día, y me ha tocado verlo desde el tribunal, pero en PRODECON me tocó más, y ahorita en iniciativa privada he visto que como que es como una cultura, incluso diría latinoamericana, no nada más de México, que hasta que no esté el problema, no busca la solución la persona, el cliente. Es decir, llega una auditoría y muchas veces a lo mejor les ha pasado que ni la atienden, y ya cuando los buscan, pues ya pues están casi al cuarto para las 3 tratando de presentar documentación. A los abogados igual, los buscan cuando ya está un crédito fiscal determinado, no de manera previa, y tratan de generar una solución a un problema. Y creo que lo que falta un poco es esa cultura de prevenir. Mucho lo comentaron con Rafa, mucho lo comentaron con la doctora Yasmin, y ese tema de prevención es algo que debemos de meter en todos los contribuyentes, en todos los empresarios, con independencia de la actividad que tengan. Y por eso vamos a hablar un poquito. ¿Por qué es tan importante a lo mejor hoy en día principalmente la prevención de riesgos fiscales? Bueno, lo primero que nosotros queremos para prevenir es pues
tener que dar cumplimiento correcto y oportuno a las obligaciones tributarias, y eso hablando de un compliance fiscal, pero si lo ampliamos para otras materias que muchas veces van directamente relacionadas, pudiéramos pues dar cumplimiento a otro tipo de administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra, también poder contar con controles internos de gestión y control para precisamente disminuir riesgos de contingencias fiscales. Hay veces que cuando ya existe una determinante crédito, lo estábamos viendo en el despacho un asunto, supongamos un contribuyente que llega con nosotros con un crédito de 150 millones de pesos, sí, más o menos, o 140 millones de pesos, ni siquiera, ahora sí, perdón, me excusé, pero ni siquiera metió las manos, no se atendió la revisión de gabinete, llegó la liquidación notificada por el buzón y ni siquiera abrió el buzón, y ya a la hora en la que quiere buscar ayuda, pues ya están incluso vencidos los plazos para la controversia. Sí recibió la notificación, sí lo abrió, pero pues ahora sí que no hizo nada, esperando a que algún contacto, según lo pudiera ayudar, ¿no? Entonces, ese tema de prevención luego es muy importante tomarlo en cuenta. Reducción o eliminación, la mayoría de las veces, de las responsabilidades civiles, mercantiles, fiscales, administrativas o penales que se tengan. Hablábamos de sanciones, que fue el último tema que hablaste, en temas de lavado de dinero, en temas de beneficio controlador, pues igual las sanciones por incumplimiento, ¿no? Igual lo que busca también es promover una oportuna detección de malas prácticas, tanto por parte de los trabajadores, también como por parte de los directivos. Ha habido contribuyentes en los cuales hace un tiempo conocimiento de una auditoría que la motivó la expedición de comprobantes fiscales por ingresos millonarios de una gasolinera, y se dio cuenta la contribuyente cuando le llegó una carta de invitación del SAT, de cierta forma, para que aclarara sus ingresos, porque los ingresos declarados no correspondían con las facturas que emitía. Y ahí se dio cuenta que a algunos de sus trabajadores, de los despachadores, se le hizo fácil vender facturas de gasolina. Entonces fue un rollo, tuvieron que cancelar las facturas. Lo bueno fue que fue en la época en la que se podían cancelar sin informar al receptor, etcétera, etcétera, pero aún así le generó una contingencia, una auditoría muy fuerte que me acuerdo que se llevó, y aún así tuvo una liquidación bastante considerable por un error. Y esa mala práctica, o ilícita incluso diríamos en esos casos, bien pudiera haberse prevenido si hubiera existido algún mecanismo que pudiera detectar ese tipo de cuestiones, ¿no? Igual, ejemplo más claro el que di ahorita para conductas fraudulentas al interior de la organización, y igual mejorar los controles que puedan instaurarse para eso. Esto es muy importante, lo atinente a la imagen y reputación del contribuyente. Si nuestra empresa, nuestro cliente, tiene una palomita, digamos, en cumplimientos fiscales, en cumplimientos administrativos, los mismos clientes se le van a acercar. ¿Y dónde vemos mucho eso? Cuando se hacen negocios, por desgracia, con empresas transnacionales, con empresas extranjeras. Y eso, las empresas extranjeras cuidan mucho eso, y creo que son de los que más importancia le dan al prestigio, al reconocimiento y a la reputación de la organización. Y eso es algo que lógicamente va a mejorar significativamente, tratando de establecer planes de cumplimiento. La mejora continua de la organización es algo que también se busca con esto, y pues fortalecer esos controles internos y de organización que se tengan precisamente dentro de la empresa, pero ¿con qué finalidad? De disminuir cualquier acto de gestión, cualquier acto de molestia de la autoridad, ya sea de ejercicio de facultades de gestión o de comprobación, precisamente por cualquier autoridad fiscal. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer, o qué es lo que se propone hacer? Incluso cuando me tocó, es crear precisamente un mecanismo que permita establecer o elaborar en cada empresa un plan de cumplimiento tributario. Y no es nada más como hacer un checklist, de cierta forma, tratar de establecer reglas claras que, en la medida en que queden establecidas en una empresa, quien esté a cargo o conforme al organigrama, a la estructura que estén estableciendo, conforme a los roles y responsabilidades, pudiera llevarse a cabo. Y el reto es sin que implique una burocratización en el mal sentido, en el sentido de
de que lleve una carga administrativa innecesaria. Hay muchos sistemas ya informáticos que a lo mejor lo permitirían hacer de manera más rápida, con menos tiempo, pero siempre el contenido que debe de tener es algo en lo que nosotros podemos ayudar a nuestros clientes para que lo lleven a cabo, para que lo implementen. Yo creo que hoy en día, principalmente el trabajo de los contadores es muy importante, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en cualquier tema relacionado con el fisco, cualquier cliente, al primero que le habla es al contador. O sea, al abogado no le habla, digo, más que una consulta X específica, pero es al contador. Y muchas veces no nada más se apoya del contador, sino realmente en algunos casos, en muchos yo he visto que delega casi totalmente la responsabilidad de cualquier tema fiscal, y ya no llamando fiscal, sino por ejemplo en temas de lavado de dinero, ya el contador es al que también se lo están encargando, muchos otros temas se lo están encargando al contador, y ahí es como es importante a lo mejor para los controles internos de la empresa eso. Y qué mejor que, pues digo, ofrecérselos a los clientes para que se haga de manera correcta y viéndolo desde varios puntos de vista de una organización, es decir, atendiendo al giro. Supongamos, una empresa de transporte, pues sí debe tener un manual de cumplimiento tributario, tienen que ver si renta o hace cuestiones relacionadas con lavado de dinero, si son empresas de actividad controlada ya está, si elabora un esquema o no, saber precisamente para tener en cuenta, que ahorita vamos a verlo, temas de NOM, temas de Secretaría de Trabajo, de Previsión Social, de cumplimiento. Hay muchas NOMs que también se debe dar cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, ese tema, si es una farmacéutica, pues hasta temas relacionados con COFEPRIS en algunos casos, si se dedica a elaborar alimentos, pues igual, o sea, se van aumentando el tipo de obligaciones, y no nada más hablando de fiscales sino administrativas, dependiendo al giro del cliente, pues se va adaptando el manual para que se haga un saco a la medida como tal. Entonces, ¿qué es lo que debe de tener este manual? O elementos esenciales. Pues las áreas de riesgo de la empresa, considerando las actividades, las obligaciones fiscales y de seguridad social que tenga, controles existentes, y también visualizar o ver los errores más comunes, ¿no? Eso es lo que se le llama el análisis de riesgos tributarios. Otro, determinar las necesidades y las expectativas de la empresa. Determinar el alcance que deba tener el plan de cumplimiento tributario, que es muy importante. O sea, tampoco podemos hacer un plan que sea como que sirva para todo, un comodín, sino tenemos que adaptarlo y ajustarlo. O sea, si es meramente tributario administrativo, en materia de sanidad, de lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Crear manuales, protocolos, políticas de actuación simples, que no burocraticen, pero sí que apoyen y que sirvan para el debido cumplimiento de las obligaciones. Digo, hablando de compliance fiscal, pues en materia fiscal, establecer no nada más sirve el decir qué es lo que tienes que hacer, sino verificar que se haga, y por eso mecanismos de supervisión, medición, evaluación, auditoría, mejora, actualizaciones de los mismos. La otra vez charlando con Miguel me comentaba, muchas veces las empresas tienen a sus contadores, tienen su equipo fiscal interno, tienen su despacho que los dictamina externos, pero además luego buscan otros asesores como para que verifiquen, ¿no?, qué tal está todo, como unos ojos terceros externos, y eso pues ayuda mucho a las empresas, ¿no? Y esto es algo que en el manual se busca de cierta forma que se cumpla. Y este último, en los últimos años creo que es algo por lo que ya hoy en día yo considero que se hace indispensable contar con un manual, con un plan de cumplimiento tributario, y es el repositorio de evidencias para acreditar la realización de operaciones y el cumplimiento, y que ese repositorio de evidencias sí esté ordenado y resguardado. Hoy en día traemos unos asuntos para recurso, y lo que más trabajo nos ha costado es esto. No hay nada. O sea, está la contabilidad, pero ustedes saben, por ejemplo, para temas de materialidad, pues la contabilidad no te sirve para nada. O sea, realmente se necesita evidencias respecto de cómo se prestaron los servicios, de cómo se pidió la mercancía, y son cosas que el área contable de muchas empresas en muchas ocasiones no lo tienen a la mano, está en otras áreas dentro de la misma empresa, y es un problema, y más que el problema, la laboriosidad,